Hola, mi nombre es Darío Doria Mendoza y en este video me acompañarán Leonel Ciprián y Jesús Daniel Domínguez y les estaremos hablando acerca de las críticas de la sociedad burguesa y las críticas de la sociedad moderna. Primero que todo, les estaré hablando acerca del término burguesía. La burguesía es un término utilizado para referirse a un sector de la población de clase media que tiene buenos ingresos económicos y la posesión de bienes materiales o de capitales tales como sus propiedades. El término burguesía se comenzó a utilizar durante la Edad Media para identificar a la clase social de comerciantes y artesanos, quienes tenían una buena posición social sin ser nobles y vivían en burgos o ciudades. Según el filósofo, economista y sociólogo Karl Marx, la burguesía es aquella clase social del capitalismo que emplea a la clase social obrera y es propietaria de la producción y de su propio negocio. También tenemos 5 características que representan a esta sociedad. Primero, tenemos la burguesía surgió en la Edad Media y mediante el feudalismo. Segundo, los burgueses eran principalmente comerciantes. Ellos no eran nobles, señores feudales, siervos ni campesinos. Tercero, en la actualidad es un término que alude a la clase media, que posee propiedades, negocios o un buen rendimiento económico. Cuarto, se asentaban en burgos, o sea, ciudades amuralladas de las que proviene el término. Quinto, en un principio fueron despreciados por la nobleza, sin embargo, a través de los años fueron obteniendo poder y respeto hasta llegar a ocupar altos cargos políticos y recibir beneficios sociales. Sexto, obtuvieron un gran protagonismo durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Existen también 4 tipos de burguesía. La primera, alta burguesía. Segunda, pequeña burguesía. Tercera, burguesía ilustrada. Y cuarto, burguesía agraria. La primera, que es la alta burguesía, también llamada alta sociedad, es decir, los sectores más adinerados. Segundo, pequeña burguesía, era la burguesía menor, es decir, la burguesía intermedia entre la burguesía y el proletariado. Tercero, la burguesía ilustrada, originalmente una clase burguesía del siglo XVII. Y cuarto, la burguesía agraria. A pesar de lo contradictorio de ambos términos, se usa este nombre para designar a los terratenientes y grandes productores agrícolas. Ahora les hablaré sobre un autor quien hace una crítica a la sociedad burguesa, pero antes quiero profundizar sobre quién es Karl Marx. Karl Henry Marx, a veces traducido al español como Carlos Enrique Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, y muerto el 14 de marzo de 1883 en Londres, fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista. En 1848, Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista antes de que Marx sacara su bestseller, El Capital. Definían las clases sociales como la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que son los trabajadores, los oprimidos. También reconocen la existencia de la pequeña burguesía y el del lumpenproletariado, los mendigos, los ladrones y las prostitutas, etc. En realidad, las clases sociales se definen en relación a la propiedad de los medios de producción, siendo este el único punto que las divide. En general, las clases sociales están destinadas a luchar entre sí, entre los explotadores y los explotados. Estas clases sociales no son sino una nueva estructura de poder, que anteriormente el capitalismo estaba representada por la nobleza y los siervos de la gleba en el feudalismo, o por los propietarios y los esclavos en periodos anteriores, como el Imperio Romano, la Grecia clásica o el Egipto de los faraones. Los pequeños artesanos, labriegos, pequeños industriales, etc., son una clase media que poco a poco va convirtiendo
convertirse en parte del proletariado. Eso es porque su posición no puede mantenerse ante el caudal del capital de la burguesía. El comportamiento del Estado político con la sociedad burguesa es equivalente a la relación del cielo con la tierra. Es tan espiritual que se opone y supera su terrenidad de igual forma que la religión lo hace con las limitaciones del mundo profano. Es decir, que su superación está marcada por el hecho de que debe reconocer y reproducir la vida burguesa, debe dejarse dominar por ella. El Estado se eleva por encima de la vida terrenal burguesa al mismo tiempo que la deja intacta. Tenemos entonces que, por un lado, el hombre es un ser profano en su realidad inmediata, en la vida que lleva en la sociedad burguesa, mientras que, por otro lado, es un ser genérico, mientras imaginario de una soberanía ilusoria. Su vida en el Estado sustituye su vida real, su vida individual se sustituye por una universalidad irreal. Con lo anterior, Marx nos muestra que en nuestra actual y religiosa vida política, el ser de los hombres ha quedado dividido en dos partes, una a la que llama vida real, que es nuestra vida individual en la sociedad burguesa, y otra que es la vida a nivel de especie, como seres genéricos, que resulta ser una vida irreal en donde participamos de una soberanía ilusoria, con lo que se empieza a notar como para el autor la promesa política de anulación de la propiedad privada, y con ella de todas las diferencias terrenales de los hombres. Resulta en la práctica una mentira, una fantasía en la que nos sumergimos ciegamente y que fracasa debido a esa realidad que se impone, marcada por el egoísmo y la individualidad propias de la sociedad burguesa. Así, y aunque para Marx existe una apelación para ver cómo el hombre es un ser genérico, es claro que el autor ve que en el Estado político esta idea es tan solo una fantasía que permite producir y reconocer otro tipo de idea y práctica, la de individualidad burguesa. Veremos de qué forma esta sofística del Estado político convierte toda la idea del ciudadano en medio nos sumergimos ciegamente y que fracasa debido a esa realidad que se impone, marcada por el egoísmo y la individualidad propias de la sociedad burguesa y con ella toda la sociedad política de. El modernismo fue un movimiento que buscaba romper con los esquemas que había dejado la burguesía. Recordemos que el modernismo es este movimiento que surge después de la burguesía, exactamente a intermediados del siglo XIX. Sin embargo, todos estos esquemas que tuvieron auge en la burguesía aún están presentes en la sociedad del día a día. Es más que obvio que el modernismo que vivimos actualmente es un claro reflejo de la burguesía. Aún vivimos en ese sistema sociopolítico en el cual las clases sociales siguen siendo separadas. ¿Sí? Existe aún esa gran diferencia de las clases sociales. La burguesía moderna serían esas personas dueñas de los medios de producción, dueñas de fábricas, industrias y demás. Mientras que el proletariado vendrían siendo todas estas personas que trabajan asalariadamente por un sueldo mínimo, por así decirse. Es decir, el proletariado es ese gran grupo de personas que trabajan en las industrias, es decir, que trabajan para los burgueses, los dueños de los medios de producción. El proletariado es todo este sector que trabaja asalariadamente, no por gusto, sino por necesidad. La necesidad de suplir todos los gastos que genera vivir en el día a día de esta modernidad.